Dice la palabra de Dios, yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuenta de tu administración, porque no puedes ser más mi mayordomo. El mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar, y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando me destituya de la administración me recibirá en sus casas. Y llamó a cada uno de sus deudores, los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo: 100 barriles de aceite. Y él le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu factura y escribe 80. El Señor elogió al mayordomo injusto, porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones que sus semejantes con los hijos de luz. Y yo os digo: haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os recibirán en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. El que es injusto en lo muy poco, también es justo en lo mucho. Verso 11 continúa diciendo el Señor: por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, y se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hasta acá la palabra del Señor. Señor, yo te ruego que por favor hables a nuestras vidas, Señor. Yo te ruego que nos ayudes hoy a poder evaluar nuestros corazones, que tu palabra nos muestre, Señor, dónde están nuestros corazones, de que podamos tener claras nuestras prioridades, ya como Luis decía en la lectura pública, y este pasaje que sin duda tiene mucho que ver, el Salmo. Ayúdanos a tener claras nuestras prioridades, Señor. Ayúdanos a ser buenos administradores, que seamos íntegros, Señor. Yo te ruego, Señor, obres en nuestras vidas. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén. En un pequeño pueblo de San Lorenzo, la abuela Marta fue conocida por muchas cosas. En especial, su familia la recordaba por su porcelana, por su vajilla de porcelana fina, la vajilla blanca, delicada, con bordes delicados, dorados y flores pintados a mano. Era su tesoro más preciado. La había heredado de su madre, quien a su vez la había heredado de su abuela. Es para una ocasión especial, decía cada vez que alguien sugería usar la vajilla. La vajilla vivía en un viejo armario de madera, detrás de la puerta de vidrio empañado. Los platos, las tazas, las cucharas, pero nadie las tocaba. Ni en Navidad ni en cumpleaños, serán para una ocasión especial, murmuraba la abuela cada vez que alguien quería sacar, cerrando las puertas del armario. Años después, la abuela falleció, rodeada de seres queridos, y el pueblo entero se reunió para la despedida, y llegaron más de los esperados. Y la vajilla salió del armario. Finalmente se usó para una ocasión especial, pero no fue ella quien disfrutó ese momento especial, fue para su funeral puntualmente. Más allá de la vajilla en sí, esta ilustración imperfecta, obviamente, esta ilustración creo que introduce a un tema, como lo hizo el Salmo 49, tan conocido para nosotros, pero a veces tan poco practicado, que se acerca claramente de que nada nos vamos a llevar en este mundo, de que lo que se creó en este mundo puntualmente, o lo que nosotros tenemos valor por las cosas de este mundo, van a quedar acá,
definitivamente van a quedar acá. Los objetos materiales, por preciosos que sean, no tienen valor alguno si no se usan realmente, si no es para bendecir, para bendecirnos, para usarlo, para que nos sirvan a nosotros y nosotros no servir aquellas riquezas. Como decía, creo que era Agustín, no es lo que posee el hombre, no es lo que el hombre posee, sino lo que posee al hombre, finalmente. Eso es lo que a veces nosotros, priorizamos muchas veces. El Salmo 49, 16 al 17, como escuchábamos en la lectura pública: no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera, nada llevará, ni descenderá tras él su gloria. La gloria también va a quedar acá. Las cosas materiales y el nombre y el renombre, y posiblemente en años se van a olvidar de él. Nosotros tenemos en nuestro texto que acabamos de leer, en el pasaje que vamos a estar estudiando juntos, Jesús viene enseñando en el Evangelio de Lucas y nos encontramos en medio de temas muy específicos. Vimos en el capítulo 15 también antes varias parábolas, varios cuentos memorables que sin duda, recordemos que las parábolas son para enseñar una verdad eterna, una sola verdad, no irnos mucho en algunos temas. Y Lucas ha querido intencionalmente organizar temas, cosas específicas. Posiblemente no la estamos viendo en forma sistemática, cómo sucedieron, pero Lucas, su intención fue de que la pudiera organizar por temas. Son verdaderos, son cosas que Jesús dijo. Pero ahora, específicamente, lo que está haciendo Lucas es hablando a su pueblo original, al que estaba escuchando por primera vez, pero también hablándonos a cada uno de nosotros acerca de la mayordomía, acerca de la fidelidad. Y así es como se llama este sermón: fidelidad. Pensemos en esta palabra para cada uno de nosotros. Tengo una idea principal durante todo este sermón y hay distintos puntos, pero quiero que pensemos en cómo tenemos muchas veces desordenadas las prioridades. Cómo nosotros a veces buscamos en el ya, en la urgencia, y no en lo que el Señor está pidiendo que nosotros pongamos nuestros ojos. Y muchas veces los bienes de nosotros también están enfocados justamente para el servicio de nosotros, de nuestros corazones, que están acá, que están pensando en lo terrenal. Así que, como una idea, yo quiero que pensemos es que, hermanos, la Iglesia Bíblica de Citibel y cada uno de los discípulos de Jesús, cristianos, debemos tener claras nuestras prioridades. Y aquellas prioridades debemos administrarlas con integridad. Y eso es lo que vamos a estar viendo justamente en todo este texto. Jesús nos acaba de dar un gran ejemplo con la anterior parábola, que es una sola, que le estaba dirigida a los fariseos en el capítulo 15, aquella oveja perdida, aquella moneda perdida, aquellos hijos perdidos. Pero recordemos que si no lo han escuchado, pueden escuchar el sermón anterior de Lucas 15, pero el tema principal era el Padre que era lleno de gracia y abundante en amor, que derrochó su amor para poder ir a buscar cada una de esas cosas y se alegra cada vez que encuentra al hijo, encuentra la oveja, encuentra la moneda, y hay una fiesta. Y Él nos ha dado el ejemplo de cómo Él administra las cosas, derrocha para algo que realmente tiene importancia, mostrar su carácter bondadoso, abundante en dádiva, lleno de gracia, lleno de amor. Entonces ahora Él nos dio el ejemplo y ahora nos está diciendo a los suyos. Si ustedes miran el capítulo 1, estamos en el 16:1, ¿cómo comienza el pasaje? Decía también Jesús a sus discípulos. El narrador está diciendo, ahora la cena ya no está dirigida a los fariseos, como en el capítulo 15, sino ahora mira a los suyos. Y empieza Jesús a dar esta parábola. Así comienza. Decía Jesús también entonces a sus discípulos. Tengo 2 puntos específicamente para este sermón. Veamos desde el 1 al 9, si los que están tomando nota, es que aquellos ciudadanos, aquellos siervos fieles, porque principalmente están refiriéndose a cristianos, siervos fieles, deben tener claras nuestras prioridades y administrarlas con integridad. Esta es la idea principal. Pero del 1 al 9, un siervo fiel prevé, está mirando al futuro, mantiene sus prioridades espirituales, que son las cosas más importantes. Y del 10 al 13, donde vamos a estar viendo, vemos que este siervo fiel es consistente, no cambia.
Claramente estamos imitando, buscando imitar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es inmutable. Nosotros no vamos a llegar a eso, pero tenemos que ser consistentes. Y lo que estamos viendo más adelante es, Él dice, si en lo poco son fiel, en lo mucho también van a ser fiel. Y eso trata acerca de integridad, de fidelidad, de consistencia, de cómo debe vivir. Así que el punto 1, como estamos viendo, un siervo fiel prevé. Un siervo fiel mantiene sus prioridades claras. Para entender mejor esta parábola, que de hecho es un poco polémica, ustedes las pudieron ver, y hay declaraciones un poco duras de parte de Jesús alabando, parece que está alabando, y de hecho lo hace, a este siervo que de hecho no es tan íntegro. Pero yo creo que para poder entenderla mejor, recordemos que primero Él está apuntando a los suyos. Después hay una comparación entre Señor y siervo que es la misma que está refiriéndose a Él y nosotros, ¿no? Él está diciendo, Él es el hombre rico, los siervos somos cada uno de nosotros. Y recordemos que nada es de este hombre. Él lo único que está haciendo es administrando algo que es de su Señor. Es algo de su Señor. Esta mayordomía, vemos en el verso 1, si me siguen la lectura, Él dice, derrocha sus bienes, no son los de él, ¿no? Son los del amo. Entonces, ¿quién los llama? Lo llamó él y dice, rinde cuentas de tu administración. Y en el 3 vemos que el Señor le quita la administración. Así que entendemos que esta mayordomía es algo que es ajeno a nosotros. Administramos algo que se nos ha sido entregado. Yo creo que es bueno aclarar de que no era absolutamente nada. Y al final, como cada uno de nosotros, después de administrar por una vida corta o larga lo que no es nuestro, el Señor va a llamar a rendir cuentas a cada uno de nosotros. Por larga que sea la espera, así como en los talentos, ¿se acuerda cuando habla también esta parábola? Dice, por un largo tiempo se demoró, pero llega el momento. Así como acabamos de cantar, el Señor va a volver. Sea que sea poco tiempo, bastante tiempo que hayas administrado lo que el Señor te ha dado. De nuevo, no es solo dinero. Y vamos a estar viendo acerca de esto, porque, por ejemplo, en 1 Corintios, si lo quieren buscar, por favor, 1 Corintios 4, yo voy a leer en favor de ustedes, del 1 al 2, está hablando de cómo ser buenos administradores. Y dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo, servidores y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, vuelvo a usar la misma palabra, cada uno sea hallado fiel. Aquí está hablando de dinero, está hablando de lo que el Señor nos ha dado para poder servir, está hablando de dones, está hablando del servicio. En 1 Pedro 4:10 dice, estoy usando la misma palabra que se usa de mayordomo, de administradores, buscándola por lo menos en distintos lugares. 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que esto nos recuerda que el tiempo, los dones, los recursos, lo que el Señor nos ha brindado es un regalo de Dios y tenemos que administrarlo con sabiduría, cada uno de nosotros, y fidelidad. Yo creo que es importante de nuevo esta palabra para cada uno de nosotros acá, para la gloria de Él. El Espíritu Santo ha dotado al pueblo de Dios con dones para que sirva a su Dios, al pueblo. Y es un beneficio para cada uno de nosotros. Pero la palabra acá, por ahí resumiendo lo que viene en la parábola, lo que le está diciendo es, no es nuestro, primero, no se trata de dinero solamente, la administración, y tenemos que rendir cuentas. Esto es importante que veamos por lo menos en los primeros 3 pasajes. Está hablando de la sagacidad, tengo en la versión que estuve leyendo, astucia, como lo tienen en sus Biblias, lo pueden ver ahí. Y la pregunta crucial acá es que vemos que este siervo está actuando astutamente con lo que no es suyo. Básicamente lo que él hace es perdonar la deuda, quedar bien con todo el mundo para ganar favores. Hace favores para ganar después favores en el futuro. Y la pregunta entonces es, ¿por qué Jesús está elogiando a este hombre corrupto? Él está elogiando su pecado puntualmente, es lo que nosotros nos podemos pensar acá. Es un hombre derrochador, manipulador. La palabra que se usa en la Biblia de las Américas es sagaz, la sagacidad que tiene. Jesús entonces está elogiando por su pecado, por su deshonestidad,
Yo creo que no. Lo que estamos viendo en el pasaje, claramente no. Jesús lo elogia es por la prudencia, podemos ver, porque Él está pensando en el futuro. Y la palabra, especialmente en griego que está usando de sagacidad, es una sabiduría práctica. Este hombre está pensando en su futuro y eso es lo que el Señor está simplemente admirando. No lo que hizo, ni la forma en cómo lo hizo. Y a veces es chocante para nosotros poder ver esta parábola y por ahí es a veces difícil de poder entender. Pero este hombre piensa en el futuro y actúa con astucia y eso es lo que Jesús está diciendo así. Deberían los hijos de luz, nosotros los cristianos, deberíamos actuar más pensando en prever el futuro. Y el futuro nosotros entendemos que no es acá, no es en 5 o 10 años, es en la eternidad. Es el bien de nuestras almas. Así que ¿cómo estamos invirtiendo nosotros? ¿Cómo estamos previendo nosotros? El verso 8, ustedes lo tienen acá, lo está diciendo Jesús mismo. Los hijos de luz deben actuar igual que los hijos de este siglo. ¿En qué manera? No corruptos, no tramposos, no manipuladores, sino astutos, que prevé y mira más adelante para el beneficio del reino de Dios. No el beneficio nuestro puntualmente, sino claramente la gloria de Dios. Miren el verso 9, si me acompañan por favor en el 16, 9. Yo os digo, Jesús está diciendo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas. No sé qué versión, cómo dice en la versión de cada uno de ustedes, pero aquellas riquezas injustas no está diciendo de que aquella plata que nosotros estamos separando de evasión de impuestos, de robos, de coimas, entonces usemos esto. No, él está diciendo aquellas posesiones materiales que están de este lado de la eternidad, que son corruptas, que son para acá, que se manejan en este ámbito claramente carnal y que posiblemente sean ganadas de una manera ilícita. Pero aquí Jesús está diciendo, esas riquezas que en sí mismas son corruptas, porque son de este mundo, están asociadas con un mundo caído y claramente todo lo que entendemos, úsenlas para un bien eterno, para un mejor bienestar. Así que cuando nosotros solamente pensamos en estas riquezas, y más adelante en el 12 se va a aclarar esto también, porque él dice, ¿cómo si ustedes no usan lo que está acá, ganancias ilícitas o riquezas de este mundo, materiales, bienes materiales, cómo se les va a dar algo que realmente son riquezas verdaderas? Entonces ahí hace la distinción entre las riquezas injustas o bienes materiales, posesiones materiales, versus las cosas que realmente tienen importancia, riquezas espirituales. Eso es lo que el Señor está diciendo acá. Entonces, básicamente, lo que nos está diciendo el Señor, y escuché, una frase por ahí muy conocida y es fuerte, pero dice, el traje de un difunto no tiene bolsillos. ¿Por qué? Porque nada se van a llevar, porque absolutamente nada, como acabamos de escuchar. Por muy astuto que haya sido en su vida, Salomón dice, de hecho, muchos se esfuerzan en su vida y lo van a heredar porque nada se van a llevar. Este siervo insensato, ustedes recuerdan que estuvimos estudiando hace poco, él decía, voy a extender mis graneros de mis bienes. Y el Señor le dice, tonto prácticamente, insensato. Hoy mismo te van a reclamar tu alma, que tú piensas que es tuya, pero ni siquiera es tuya. No hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino hacedos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. El verso 9 que estamos diciendo, yo os digo entonces, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, por medio de las cosas que están acá en la tierra, úsenlo para un bien superior, que es la eternidad. Piensen astutamente, úsenlo para la gloria de Dios, no para sus bienes materiales, para simplemente las cosas suyas y para que mañana van a perecer, sino hagan con esto, pónganla a rendir de una manera más productiva, para que cuando falten os recibirán en moradas eternas. Hermanos, el mundo está en una carrera, en una vorágine constantemente. Viajan millones de personas, miles de personas todos los días
a los lugares donde más se trabaja, justamente para producir más, para hacer más. Y no estoy diciendo que eso sea malo en medio de los cristianos, pero cuando nuestro corazón está solamente pensando en eso, claramente está totalmente distorsionado. Las prioridades están desordenadas. Se las ingenian todo el tiempo para poder producir, multiplicar, asegurar sus futuros, asegurar entre comillas, porque nada tienen asegurado. Como el hombre decía, necio, decía el Señor, era la palabra. Esta misma tarde, esta misma noche van a venir por tu alma. Compran su futuro, se deleitan y buscan su fama justamente, trabajan duro y rápido para poder ser claramente más ricos, más jóvenes. He escuchado en ámbito de amigos coreanos que a los 40 años ya no te contratan, ya sos inútil para esa cultura. Entonces, ¿qué hacen? Desde más temprano estudian más rápido, compiten para poder ya autojubilarse rápido y a los 40 años, como nadie te va a contratar, entonces ya están hechos, listo. Ya cumplí la mayor meta de mi vida y desperdiciaron 40 años sin familia, posiblemente, sin disfrutar absolutamente nada de esta tierra. ¿Cuándo es nuestro futuro? Pensemos. El mundo compite por eso, pero nosotros, cada uno de nosotros, ¿cuánto es nuestro futuro? ¿20 años? ¿10 años? ¿50 años? ¿O nuestro futuro, lo que está diciendo Jesús, es en lo eterno, en donde realmente vamos a depositar y vamos a estar por la eternidad con nuestro Señor? Nosotros estamos en un momento de preparación donde el Señor está obrando en nuestros corazones, preparándonos para aquel día glorioso. Así que, hermanos, el futuro no es en este lugar, es en el cielo con nuestro Señor. El dinero queda acá en este siglo. Esas riquezas injustas van a quedar acá, justamente. Nadie se va a poder llevar absolutamente nada. Estamos haciendo amigos acá para nuestro bienestar o ganando amigos que son ahora familia también, que hacen parte de invertir para el evangelismo, para las misiones y poder decir, estamos ganando amigos y que nos vamos a ver ahora en el cielo, del avance que el Señor está permitiendo en cada uno de nosotros, por el avance, por el uso del dinero y las misiones también. Amigos que nos recibirán en el cielo, para la eternidad. ¿Estamos usando nuestro dinero para el reino o para lo que está acá en la tierra? Primera de Timoteo 6. Estuvimos viendo hace meses ya una serie de Timoteo 6:18. Recuerdo ese pasaje, dice, a los ricos, le está diciendo a un grupo específicamente de la iglesia, que tranquilamente todos nosotros nos podríamos ubicar aquí, porque en ese siglo nosotros tranquilamente fuéramos muy ricos en ese tiempo, con las comodidades que tenemos. Así que esto para nosotros también. Enséñeles que hagan el bien, a que sean ricos en buenas obras, generosos con los que pasan necesidades, generosos y prontos a compartir, dispuestos a ser dadivosos y generosos. Hermanos, usa lo que Dios te da. Debemos usar nuestros bienes para hacer el bien a los demás. Debemos compartir, debemos poner a trabajar nuestro dinero, tiempo y dones. De nuevo, no se trata de solamente dinero. Tenemos que usar lo que el Señor nos da porque vamos a rendir cuenta de esto y que nosotros podemos decir, estas inversiones de este desgaste de tiempo que nosotros estamos haciendo es para el porvenir, un sacrificio agradable a nuestro Dios. Que el Señor diga, realmente lo usaste para bien, porque cuando vamos a rendir cuentas que lo vamos a hacer, cada uno de nosotros vamos a hacerlo. Escuché un pastor esta semana que decía, como una ilustración otra vez imperfecta, pero la vida es como un cuarto. Y pienso en mi bebé que ahorita lo metemos en una cuna para que no, ya me olvidé cómo se llama, pero para que no se escape. Lo metemos ahí y lo llenamos de juguetes. Un corralito, eso. Bueno, suena feo acá. Lo metemos al niño y lo llenamos de juguetes allí. El niño puede disfrutar de esos juguetes y metemos a más niños y vemos que mientras pasa el tiempo los niños empiezan a acumular juguetes y los meten para la esquina y se apoderan, monopolizan eso. Muchas veces nosotros actuamos de esa manera en el mundo. El Señor nos ha puesto acá, nos ha dado cosas para que la administremos, pero un momento ese niño lo vamos a sacar de ahí. Y le decimos, no puede llevarte nada, le sacamos todo de las manos. El Señor va a ser así con cada uno de nosotros. Nosotros finalmente
también vamos a rendir cuenta de qué hicimos en ese tiempo. Nos dedicamos a toda la vida a buscar acumular tesoros y ni siquiera lo disfrutamos, porque a veces pasa que los niños ni juegan, solamente se cuestan encima de ellos para no. Así actuamos nosotros muchas veces con lo que el Señor nos ha dado, con dones del tiempo y siendo totalmente egoístas. Nosotros, hermanos, como cristianos debemos estar dispuestos a dar sin ni siquiera esperar que nos den otra vez. No solamente como un pacto para Dios, eso no está, sino para nuestros hermanos, como el Señor lo hizo. Vemos en la parábola anterior, el Señor se desgastó su vida justamente por cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que imitar a nuestro Salvador. Si somos cristianos, como decía Luis, era aquellos que justamente imitaban a Cristo. Nosotros tenemos que imitar claramente a nuestro Señor, ser generosos con los necesitados, ser ricos en buenas obras, usar el dinero injusto para hacer el bien. Y termina 1 Timoteo que estábamos leyendo, 6:18, ahora el 19 dice, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida, dice Pablo. Eso es verdad, eso es verdadero gozo, no lo que acá el mundo te miente constantemente, diciendo que vas a encontrar felicidad en todo el placer y el deleite de este lado de la eternidad. Hermanos, confiemos en el Señor que nos está diciendo y que nos conoce, que nosotros podemos irnos fácilmente en esta dirección. Y Él nos está diciendo también que no depositemos nuestra confianza, de que pensemos bien nuestras prioridades. Ese es el punto de este texto. Debemos tener claras nuestras prioridades. No es acá, es prever el futuro y usar todo lo que tenemos justamente para su gloria. Aplicaciones prácticas que nosotros ya podemos hacer, no quedarnos que es para ese pueblo. Piensen en esta pregunta. ¿Estamos más preocupados por acumular bienes materiales o por usar lo que tenemos en proyectos que impacten realmente en lo eterno? Piensen realmente cómo ustedes están administrando su vida, su tiempo, en las misiones, ayudar a los necesitados, predicar el evangelio. Otra pregunta, ¿cómo podemos ser más estratégicos, cada uno de nosotros, como iglesia también, en nuestra generosidad? Planificar en nuestro presupuesto algo más para poder dar a alguien necesitado dentro de nuestra congregación. Cada peso, cada hora desgastado a favor del servicio de Dios. Separar una hora en la semana para servir a hermanos, mandar mensajes. ¿Cómo estamos administrando? ¿Somos buenos administradores de las finanzas? ¿Somos fieles administradores? ¿O estamos siendo llevados por el consumismo de este mundo? Y lleno de deudas posiblemente, que dominan toda nuestra vida. Piensen qué comodidades personales, en tiempo, dinero, de lo que quieran, están dispuestos ustedes a sacrificar esta semana nomás. Están dispuestos a decir, bueno, este mes no vemos Netflix, no sé, pero con esa plata vamos a ver cómo invertimos para, no sé. Piensen en alguna cosa. ¿Qué están dispuestos a sacrificar? No estoy diciendo que le quiten el pan a su hijo. Cosas que uno diría, podemos sobrevivir sin esto un mes o un año para la gloria de Dios. No estoy diciendo que vengan y hagan pactos, ni estamos viniendo a acumular dinero, pero cómo ustedes, cada uno de nosotros, y debemos priorizar y cómo estamos administrando. Así que del 1 al 9, el pasaje que tenemos en la mañana de hoy, vemos esta parábola cómo el Señor exalta a este hombre no por su conducta, sino por cómo él mira al futuro. Y el Señor está diciendo, actúen ustedes de esa manera también. Prevean, miren, prioricen, tengan sus prioridades claras y piensen más en el futuro que en lo que está pasando ahora. Pero en el punto 2 que estamos por ver también, del 10 al 13, el Señor está diciendo, un siervo fiel tiene que ser consistente, tiene que ser, vive en integridad. Yo quisiera que lo leyéramos otra vez, ya que por ahí se traspapelaron un montón de cosas y se nos vaya a olvidar. Verso 10, 16:10, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho.
y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fiel en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fiel en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Lo que nos está diciendo acá Lucas, ordenando claramente de parte de Jesús, ordenando esta misma verdad en aquellas prioridades. Bueno, ahora, ¿cómo la estás administrando? ¿Ya las tenés claras? O posiblemente todavía no, o vas a empezar a tener claras tus prioridades. Bueno, administrarlas ahora con integridad. Sé consistente toda tu vida, porque posiblemente no todos tenemos el mismo lugar, no todos tenemos el mismo ganancias, el mismo tiempo, pero aún así el Señor va a rendir cuentas a cada uno de nosotros. R.C. Sproul dice, la mayordomía no es solo un asunto de dinero, es un asunto del corazón. Si somos fieles en poco, Dios entonces nos confiará mucho. Hermano, la fidelidad en el manejo de las pequeñas cosas es el reflejo de nuestros corazones. A veces nosotros actuamos de una manera rutinaria en las pequeñas cosas que el Señor nos ha puesto a trabajar. Y uno diría, bueno, no, pero cuando pase esto, ahí me voy a poner las pilas. No, el Señor dice, ya en las pequeñas cosas tenemos que ser fieles. ¿Por qué? Porque la verdad es que te estás mintiendo a vos mismo. Si no sos fiel acá, ¿qué te va a hacer creer que cuando tengas entonces mucho vas a ser fiel? El Señor está diciendo eso. Es imposible. Nuestros corazones son engañosos. Y el Señor está evaluando nuestros corazones justamente. Es un reflejo de nuestra fidelidad. Dios llama a que seamos administradores fieles con todo lo que nos haya Él confiado a cada uno de nosotros. Nosotros podemos llegar a pensar, de hecho, que son grandes cosas, pero para el Señor dice, son totalmente insignificantes. Hay más riquezas. Ustedes administren esas cosas que son injustas. En la parábola, si bien no es nuestro texto, pero se asemeja a algo, hablando de que alguno le entregó 1 talento, alguno le entregó 10 talentos, uno lo multiplicó, pero aquellos que multiplicaron, el Señor lo elogió de igual manera. No era porque hizo un gran trabajo o fue mucho, para el Señor era nada. Él le dio la misma felicitación, digamos, de manera pública. Así que nosotros podemos pensar a veces que o son muy grandes o son muy insignificantes las cosas, entonces diríamos, bueno, estoy haciendo un buen trabajo o todavía no. Yo creo que, y tenemos que pensar en 3 grandes cosas que el Señor nos ha dado, como hemos ya hablado. El tiempo, piensen en el tiempo de cada uno de ustedes. Piensen en los dones que el Señor ha brindado a cada uno de la iglesia, de cada miembro. No es solamente los que enseñan, cantan. Hay dones para cada uno de nosotros que el Espíritu ha dotado para el beneficio de la iglesia. ¿Cómo lo estás usando? Y el dinero. Imagínense en un momento donde el Señor nos llama a rendir cuentas de estas cosas. La tierra es un lugar de evaluación, podríamos decir. ¿Cómo estamos viviendo a la luz de eso? En el cielo también van a haber responsabilidades. Por si no sabían, por ahí otra cosa, vamos a trabajar en el cielo también. Adán, cuando ya estaba en presencia de Dios, el Señor, era bueno el trabajo, el Dios lo creó. Y en el cielo también vamos a recibir responsabilidades. Y se repite muchas veces acerca de que algunos se van a entregar más responsabilidades que otros. Por eso habla de, justamente va a entregar más, coronas o no, responsabilidades y trabajo. Pero ahora de una manera más capacitada y sin pecado, claramente, como Adán. El verso 11 nos dice, por tanto, si no habéis sido fiel en el uso de las riquezas acá en la tierra, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas en el cielo? Eso nos está diciendo de una antesala de que va a haber administración de alguna manera en el cielo. No vamos a dar tanta vuelta en esto porque no ha pasado, no sabemos qué pasará. Pero la pregunta será, ¿cómo te fue de parte de Dios en el uso de las riquezas injustas? ¿Cómo te portaste en el cuartito con los juguetes? ¿Qué hiciste allí con estas riquezas?
entonces el Señor va a decir, bueno, finalmente va a entregar más y más o mejor cosas. Justamente, fuiste egoísta, derrochaste, usaste solamente este tiempo y no lo invertiste en lo eterno. Finalmente, esto nos está mostrando que es un siervo fiel. El llamado para cada uno de nosotros que escucha es cambiar y vivir para la gloria de Dios ahora. Claramente el Señor dice, no puedo confiarte los tesoros verdaderos. Si con esas cosas pequeñas ya te metiste y te embelezaste y te volviste egoísta, ¿cómo te va a poder confiar algo que es sumamente más grandioso? Y eso también puede suceder acá en la tierra. Piensen en el tiempo también. ¿Cómo usaste tus 2000 semanas o las semanas que nos quedan? A mí me quedan, si miramos, como miramos en la prédica, o 1000. ¿Cómo crees que esto fue útil para el reino de Dios? ¿Cómo desgastaste tu vida para la gloria de Dios en ese tiempo que nos queda? ¿Cómo viviste tu matrimonio, tú siendo estudiante? Y pónganle el nombre de cada uno de nosotros. Hermano, iglesia, sé fiel, sé fiel. De lo que tienes ahora, puede ser mucho, puede ser poco. Yo pienso en cada grupo de los que tenemos acá en la iglesia, madres solteras, esposas con esposos no creyentes, viudas, solteros y cada uno que a veces piensan que su trabajo o su labor, como no es una empresa o no es enseñanza, prédica, es insignificante. No, son esas cosas pequeñas que el Señor está diciendo, sea fiel. Y a los que tienen posiblemente más cosas, más empleados, sean fieles también. Si son fieles en esas cosas pequeñas, posiblemente metidos en el cuidado de niños, bregando con pañales, con las rutinas, con luchas, con desafíos, con batallas ahí anónimas. Algunos son públicas, algunas son anónimas, pero sean fieles, seamos fieles, hermanos, en cada uno de los detalles que el Señor nos ha dado. Es parte de lo poco. Si somos fieles en eso poco, el Señor claramente recompensará a lo mucho. Otro posiblemente será fiel allí en las misiones, en el Medio Oriente, quién sabe haciendo qué. Nosotros tenemos que ser fieles en lo que el Señor nos ha puesto a hacer, a cada uno de nosotros. De nuevo, en cada grupo de los que estamos acá. Dios quiere y Dios nos pide que seamos fieles. Recuerden estas palabras, son ánimo para cada uno de nosotros. Bien, dice el Señor, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El mundo disimula ser gozo, felicidad, pero el Señor dice, has sido fiel en eso. Bueno, entra ahora en el verdadero gozo, las riquezas que son verdaderas. Y allí vas a poder ahora vivir para la gloria eterna de nuestro Dios. Y esa misma declaración se la van a decir a Pablo y a cada uno de los misioneros que hicieron mucho y que tienen canales extraordinarios con muchos millones de personas, pero también a cada uno de los que son fieles allí en su anonimato, sirviendo a sus hijos, sirviendo a sus esposos, sirviendo a sus esposas, en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Buenos siervos fieles, que obedecen y que quisiéramos obedecer sin cuestionar inmediatamente cuando el Señor nos habla, de manera fructífera, pensando en que claramente buscamos que dé fruto aquello que el Señor nos ha dado para cada uno de nosotros, en las distintas esferas que el Señor nos ha puesto. Yo no puedo estar en la esfera que tiene Oscar, ni tampoco en la de Miguel, porque Dios nos ha puesto allí y tenemos que rendir cuentas de ese lugar en donde nos ha puesto. Así que seamos fieles en donde el Señor nos ha puesto. Lucas, el verso 13, termina diciendo este último pasaje: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, y se apegará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a dos señores. En nuestros corazones posiblemente no sea una alerta que deberíamos examinar nuestros corazones. Hermanos, no todos vamos a poder hacer las mismas cosas en el mismo tiempo, ni con los mismos recursos.
Dios ha provisto en su gracia y no debemos sentir envidia de eso. El Señor ha dado más dones, el Señor ha dado más bienestar, más salud, más cosas incluso a otros hermanos. Pero de lo que tenemos vamos a tener que rendir cuentas. No todos vamos a poder hacer las mismas cosas en el mismo tiempo, con los mismos recursos. Pero si el Señor te dio vida, te salvó y te dotó, sirve. Y sirve con fidelidad a nuestro Dios. Definitivamente, si bien no quiero centrarme solamente en el dinero, pero está hablando que realmente el Señor lo dice. Es muy probable que el manejo, la administración de nuestros recursos, de nuestro tiempo y de lo que tenemos es un reflejo de nuestro corazón y de nuestra fe, en donde está depositada nuestra confianza. Es una demostración evidente de nuestras necesidades. De nuevo, no es simplemente lo que tengamos o lo que no tengamos, sino en la forma en que nosotros estamos administrando. Como les decía al principio, que era la primera hoja, el dinero, John Piper decía, el dinero es un gran sirviente, pero definitivamente es un terrible amo cuando nos domina justamente. Si no lo usamos para glorificar a Dios, terminamos sirviéndole a Él, dice John Piper. Podemos dejar de depositar nuestra confianza en Dios, el que da todas las cosas, el que alimenta a los pájaros, como estuvimos leyendo hace unas semanas ya en el Evangelio de Lucas, el que sostiene su creación, y depositar nuestra confianza en cosas volátiles, pasajeras, inciertas. Nuestra esperanza, hermanos, debe estar en Dios. Él nos regala la posibilidad de levantarnos cada mañana para poder trabajar. No pensemos que somos nosotros o por nuestra sabiduría. Él nos dio la vida para hacerlo. Y si alguien viene y te da, el Señor también te lo dio por medio de ese hermano, porque le dio la vida también a aquel. Así que confiemos en Dios y no en las riquezas. No pongamos nuestra confianza en ello. Administrémosla justamente para su gloria. Disfrutémosla. No nos cohibamos como la anciana que toda la vida guardó sus riquezas, que para ella era eso. Para algunos es, no sé, he conocido personas que tienen llena la alacena de tuppers y están todavía con las Essen y me dice, y no las disfrutan, úsenlas, cosas para la gloria de Dios. Si el Señor las da, úsenlas, que se gasten. Bueno, cumplieron su ciclo, pero usen, no, allá los ladrones la hurtan. El dinero también puede pasar eso en nuestros corazones. Pueden convertirse las riquezas en ídolos porque no las manejamos con sabiduría. Los creyentes debemos examinar nuestros corazones y realmente pensar dónde está puesta nuestra confianza, en Dios o en la inflación, en el dólar que tenemos guardado o en las criptomonedas y todas las cosas que van así y se pueden ir en cualquier manera, por humedad o por falta de internet o por devaluación. Pero hay algo que no va a corroer nada. El Señor lo dice en Pedro. ¿Recuerdan? Aquella herencia que no se marchita. Una herencia que está reservada para nosotros en el cielo. Justamente eso es lo que debemos poner en nuestros corazones. En Dios, no en las posesiones. Hermanos, tenemos un Dios rico y abundante. Un Padre amoroso, un Rey benevolente y misericordioso que nos ha dado el ejemplo de derrochar amor por cada uno de nosotros. Él le gusta los excesos de bondad y lo hemos experimentado cada uno de nosotros en nuestra conducta, cómo odiábamos a Dios, cómo éramos enemigos de Él, y cada uno puede pensar en cómo actúa todavía en nuestra vida. Él se niega a tener en cuenta o calcular el pecado de nosotros porque es incalculable, porque justamente su Hijo es eterno y entregó a su Hijo. Tomó la iniciativa en cuanto a nuestra salvación y entregó para cada uno de nosotros a su Hijo unigénito. Uno que estuvo dispuesto a sufrir en la cruz en nuestro lugar, para que nosotros ahora pudiéramos por fe
en Él ser perdonados y reconciliados en Dios por su gracia. Así de nosotros volver a nuestro hogar, a nuestro verdadero hogar y disfrutar del banquete eterno que es Dios, que nos está preparado para cada uno de nosotros en su gloria. ¿Usted recuerda en Apocalipsis 22 que estuvimos estudiando hace poco? A mí esa imagen, pienso en el mar de cristal, las calles de oro. No son nada, son calles, es un río, porque realmente lo más importante es Dios. ¿Quiénes de ustedes agarraron una piedra para llevársela a su casa del camino? Porque es eso, es nada. Así va a ser el cielo. Todas las riquezas van a quedar como para que pasemos por encima de ellas, porque Dios es el verdadero evangelio. Realmente pensemos en dónde están nuestros corazones, hermanos, y oremos al Señor.